Que para hoy entonces el tema que traemos para revisión como parte del grupo de revisiones de mastología y cirugía de seno corresponde a ANDI, abreviaciones que corresponden a el tema de aberraciones del normal desarrollo y la involución mamaria. Mi nombre es Kelly Johanna Camacho Londoño, residente de tercer año y estuve pues bajo la tutoría del doctor Luis Guzmán. Entonces, para iniciar, sabemos que pues, todas las mujeres y en general la población a lo largo de su vida presentan una serie pues de condiciones o hablamos de unas etapas de vida de la mujer. Para este caso particular de la enfermedad mamaria benigna, vamos a hablar de lo que es el desarrollo, cambios cíclicos e involución. ¿Qué pasa? Generalmente, pues en el desarrollo, recordar que la mama premenárquica pues consta de unos pocos conductos. La característica más llamativa del desarrollo precisamente premenárquico de la mama pues es que se empiezan a adicionar esas estructuras lobulillares al sistema de conductos ya en desarrollo. Esos lobulillos se desarrollan particularmente durante la etapa pues, reproductiva temprana, generalmente entre los 15 y 25 años de edad. Al principio pues vamos a tener que son lobulillos de tipo 1, lobulillos primitivos. Ellos gradualmente se van a ir reemplazando por lobulillos que son más maduros y menos activos durante el periodo cíclico. Y pues esto explica de alguna manera, como vamos a ir revisando, la frecuencia de fibroadenoma durante la vida reproductiva temprana y media, ya que pues es una condición que es análoga o está asociada a la hipertrofia macroscópica de un lobulillo y pues en este periodo vemos que pues es una de las principales características de este momento de la vida. En cuanto a los cambios cíclicos, entonces tenemos que tanto los elementos epiteliales como los elementos estromales del lóbulo, ellos están bajo una acción o un control hormonal y hay evidencia de que pues ambos trabajan en conjunto, de haber un balance entre las acciones hormonales y los cambios que se producen a nivel de los lóbulos. Estos cambios pues van a ocurrir en cada ciclo menstrual. Se han realizado bastantes estudios con respecto al tema, entonces se ha demostrado que principalmente lo que ocurre es que se presenta durante estos cambios cíclicos un pico de mitosis en el ciclo tardío, seguido de una apoptosis, que pues obviamente van a proporcionar una oportunidad potente para que se produzcan alteraciones menores con cambios cíclicos repetitivos. Y pues finalmente cuando entramos al periodo de involución, es pues importante mencionar que esta involución comienza bastante temprano. Se ha descrito que incluso se puede o que se inicia a partir de en cuanto pues, a la involución con respecto a la mama. Los cambios pues se pueden iniciar a partir de los 35 años y a menudo puede incluso presentarse antes. Por lo tanto, pues estos cambios cíclicos y la involución que pueden tardar más o menos en la vida de una mujer hasta 20 años van a aumentar esa posibilidad de que ocurran aberraciones o alteraciones en la normalidad de cualquiera de estos procesos. Y pues vamos a tener que, definitivamente va a ser importante para el abordaje del tema y para cuando hacemos una valoración en nuestros pacientes, recordar primero situarlas en qué etapa de su vida se encuentran y después, como vamos a ir viendo, pues asociar cuáles son las condiciones que se podrían presentar. Entonces, cuando hablamos de ANDI, que como dije, pues son esas aberraciones en el normal desarrollo y la involución de la mama, ¿a raíz de qué nace o a raíz de qué se da esta clasificación? Resulta que más o menos para la década de 50 se empezaron a realizar una serie de estudios en los que demostraron que habían cambios histológicos, especialmente en la enfermedad fibroquística, que estaban ampliamente distribuidos en pacientes que no habían presentado síntomas o que no eran pacientes que presentaran enfermedad por los resultados de patología. Se demostró a partir de esos estudios, se tomaron pues muestras quirúrgicas, de muestras quirúrgicas y de autopsias, que pues definitivamente a pesar de que estaba esta condición fibroquística, había una histología normal, que se descartaba que hubiera enfermedad y que era bastante encontrar, por ejemplo, entre los lóbulos que estaban en desarrollo fibroadenomas y entre lóbulos involutivos era frecuente que se encontraran quistes macroscópicos. Entonces, a raíz de que se empezó a ver que estaban estas condiciones, empezaron a decir, bueno,
Más o menos entonces para el 79 se empezó o se planteó o se realizó una propuesta para realizar esta clasificación de trastornos benignos de la mama, proporcionando pues un marco general para las afecciones benignas de la mama que va a abarcar tanto la patogénesis como el grado de anomalía. Se desarrolló entonces también en busca de que hubiera una unificación de conceptos, ya que a nivel de los diferentes estudios, a nivel de espacios académicos, se estaban dando cuenta que había mucha disparidad entre los términos que se estaban generando y que muchos se hacían como personal dependiendo de cuál fuera la condición clínica de la paciente, o después cuando tenían el reporte ecográfico o hacían el diagnóstico con respecto al reporte de histología, pero cuando se trataba de unificar o de extrapolar o de realizar estudios amplios, había mucha divergencia entre esas clasificaciones, y eso pues obviamente podía dar paso a que pues no tuviéramos un adecuado abordaje en la paciente, a que se estuviera de pronto sobrediagnosticando, a que se estuviera pues realizando intervenciones de pronto quirúrgicas que realmente no fueran necesarias en las pacientes. Entonces, más o menos para el 1987 en The Lancet se realiza esta publicación, y más o menos para el año 1992 ya es aceptada finalmente como clasificación. Entonces, dentro de las cosas o los puntos importantes de este marco o esta clasificación ANDI, es que pues el objetivo principal es precisamente ayudar a comprender la patogénesis y el manejo posterior a las afecciones que se desarrollan durante las fases específicas del desarrollo mamario, como lo vimos, el cambio cíclico y la involución, entendiendo que más o menos entonces hablaríamos de una edad más o menos entre 15 y 25 años para el desarrollo, para la actividad cíclica más o menos 25 y 45 años, y esperando, hablando de involución que puede empezar a partir de los 35 años y se plantea más o menos hasta los 55 años. Y importante es que dentro de las cosas que busca la clasificación y que se establecieron en la clasificación ANDI es reemplazar la palabra enfermedad por desorden o por aberración o por anormalidad, teniendo en cuenta que hay condiciones que son totalmente normales, hay condiciones que son una alteración de esa normalidad, más no corresponden a enfermedad, y que pues obviamente sí hay que estar muy pendientes de que algunas pudieran progresar a una enfermedad, pero la idea es dejar de llamar enfermedad a condiciones que definitivamente son normales o alguna alteración pequeña de esa normalidad que no representa enfermedad. Entonces, dentro de los principios de esta clasificación, entonces tenemos que la mayoría de los desórdenes están relacionados con procesos que son normales de la vida reproductiva, que existe un espectro, como ya dije, entre normalidad, anormalidad o aberración, y ocasionalmente que puede progresar a enfermedad, que esta clasificación ANDI entonces busca involucrar síntomas, signos, histología y fisiología definitivamente dentro de toda pues, de nuestras pacientes. Y entonces, específicamente, ellos realizan su clasificación ANDI y también establecen un no ANDI. Aquí entonces vemos cómo en la etapa reproductiva temprana, más o menos entre 15 y 25 años, existen procesos normales que ya los mencionamos, y cómo hay algunas aberraciones como los pseudoadenomas, la hiperplasia adolescente, la inversión del pezón, más o menos para la edad reproductiva tardía, 25-40 años. Entonces hablamos que pues, lo más importante aquí es la nodularidad y la mastalgia que pueden presentar estas pacientes. También puede haber pacientes que presenten secreción por pezón a nivel de 35-55 años en el periodo de involución. Entonces podemos encontrar lo que son lesiones macroquísticas o lesiones esclerosantes, extasa ductal, inversión del pezón. Y acá en este caso importante también podemos encontrar hiperplasia epitelial, pero veamos que en este caso es una hiperplasia epitelial que es simple. Ya cuando hablamos pues de hiperplasias epiteliales, evidentemente con atipia pasaríamos a estar frente a estados de enfermedad y no de normalidad, que es lo que vamos a revisar específicamente con ANDI. Y ellos hacen como una adición de algo que llaman no ANDI, y es pues condiciones que de pronto no están relacionadas directamente con el desarrollo o las etapas de la vida de la mujer, pero que son condiciones que no representan malignidad. Pues específicamente
pudiéramos hablar de lo que son los abscesos, las mastitis puerperales o de alguna infección o una necrosis a nivel de la mama. ¿Qué pasa? Es importante que a pesar de que se ha tratado pues de empezar a unificar conceptos y de establecer esta clasificación ANDI para poder hacer un abordaje y un reconocimiento de condiciones benignas de la mama, existen otro tipo de clasificaciones. Está, por ejemplo, la clasificación de Nashville. Esa clasificación se usa bastante en algunos de los artículos de revisión que está, y aquí ellos definitivamente lo que hacen es clasificarla mediante dos sistemas. Específicamente hablando patológicamente, ellos entonces lo clasifican como enfermedades mamarias benignas no proliferativas o proliferativas, y dentro de las proliferativas, pues las que tienen atipia y las que están sin atipia y las que pueden presentar atipia. En cuanto a la epidemiología, entonces, por ejemplo, acá traigo esta gráfica. Es una incidencia por edad de las enfermedades benignas de la mama. Es tomado pues de una corte del proyecto de mamografía Karolinska para la predicción del riesgo de cáncer de mama, que es conocido como KARMA. Aquí, como podemos ver, pues este fue un estudio retrospectivo que incluyó más de 61 mujeres suecas. Aquí, pues para mostrarles importante que la hiperplasia sin atipia, los cambios fibroquísticos y los fibroadenomas fueron bastante comunes en edades más jóvenes, como podemos ver acá. Entonces, esta línea corresponde a lo que son los fibroadenomas. Acá de esta línea azul podemos ver lo que son los quistes y vemos cómo entonces empieza a partir más o menos de los 30 años los fibroadenomas aumentan como su presentación o su frecuencia, su incidencia en este caso, alcanzando un pico máximo más o menos entre los 40 años, y después cuando empieza pues la etapa de evolución generalmente tienden a ir pues en descenso esa incidencia en cuanto a fibroadenomas. Y con los quistes entonces vemos también que más o menos a partir de los 39, 40 años como empieza a aumentar esta incidencia con un pico máximo que se da más o menos entre los 49 y 51 años, y posteriormente pues también empieza a disminuir. Se muestran pues las tasas de incidencia de otras lesiones benignas como la adenosis, los papilomas o tumores no epiteliares, que definitivamente pues fueron mucho más bajos y se presentan pues con diferencias diferentes dependiendo de la edad y el ciclo en el que se encuentre la paciente. Acá, pues en esta gráfica, tomada pues de un estudio clínico patológico de una enfermedad pues, que informa enfermedad benigna de mama, para mostrarles y que tiene un comportamiento bastante similar y extrapolable al resto de los estudios, y es que cuando hablamos de enfermedad benigna de la mama, tenemos que la mayor incidencia de esta condición se da más o menos, o se estima más o menos un 45% entre los 21 y 30 años, y hablamos de un 30% entre los 31 y 40 años. Vemos como en la fase premenárquica y después cuando empieza esa fase de evolución, de perimenopausia y posteriormente de menopausia, algunas de esas condiciones pues van en disminución. Y en cuanto a los síntomas que están relacionados, que también pues son bastante extrapolables, es importante mencionar que o el más frecuente motivo de consulta cuando se trata de patología mamaria generalmente es por alguna nodularidad o por alguna sensación de masa, y dentro pues seguido de lo que sería el dolor a nivel de seno, y muchas veces pues acompañado la nodularidad y el dolor. Para recordar que son, también pues podemos tener pacientes que nos presentan porque tienen una nodularidad con secreción de los pezones, o porque presentan los tres síntomas, o porque presentan únicamente dolor o secreción únicamente por el pezón, pero lo más frecuente definitivamente es que presenten por nodularidad y por dolor asociado. Entonces, para el abordaje para el abordaje pues, de cada una de las condiciones que vamos a revisar, entonces es importante recordar que en este caso va a ser muy fundamental el triple diagnóstico, y es que debemos hacer una adecuada historia clínica del paciente con todo lo que corresponde, antecedentes familiares, personales, farmacológicos, todo lo que sería un adecuado examen físico de la mama, en caso de que pues, lo requiera, y de acuerdo a los hallazgos, pues estudios de imagen, y probablemente pues pacientes que van a requerir una muestra para un procesamiento de patología y establecer definitivamente pues cuál es el diagnóstico y poder descartar sobre todo que no se trate de ningún proceso maligno.
Entonces, para iniciar, vamos a hablar de lo que son las aberraciones del desarrollo. Vamos a mencionar de pronto las que son más importantes y como mencioné algunas de sus generalidades. Dentro del fibroadenoma, entonces tenemos que, pues el origen es ducto terminal de la unidad lobular. Pues aquí hay una combinación tanto de elementos estromales y epiteliales importante, que hay una influencia hormonal. La dinámica hormonal en particular, pues la influencia del estrógeno y la progesterona, pues van a ser factores fundamentales para que se presente el desarrollo de los fibroadenomas y las fluctuaciones hormonales que se presentan durante las diferentes etapas de la vida, como la pubertad, el embarazo y el ciclo menstrual, pues definitivamente se ha mostrado que se desarrollan con un mayor riesgo de fibroadenomas. Por eso, pues como vimos, la mayor frecuencia o incidencia en la edad en la que se presenta. Generalmente, pues son masas móviles que tienen una consistencia cauchosa. Dice que del 7 al 13% más o menos de las masas palpables son sintomáticas. Hay una mayor incidencia, hasta un 60% en mujeres de la tercera década de la vida. Y pues cuando son pacientes que tienen un fibroadenoma juvenil, es importante que tienden a tener un comportamiento o un crecimiento bastante rápido. El riesgo relativo asociado, asociado al fibroadenoma de presentar cánceres de 1.5 a 2 más o menos. En cuanto al diagnóstico, como dije, pues con todo el abordaje de la historia clínica, generalmente los fibroadenomas pues se caracterizan muchas veces por ser indoloros. Sin embargo, pues algunas personas pueden experimentar dolor o molestias que generalmente se describen como intermitentes, en particular en la fase premenstrual. Ellos también pueden decir que han logrado palpar masas. Cuando llegan a nuestro examen físico, pues definitivamente son masas que se pueden palpar, de características clínicas que son distintivas en los fibroadenomas, y es que suelen ser suaves al tacto, son masas que son bien delimitadas, que tienen una movilidad dentro del tejido mamario, y pues definitivamente su tamaño sí puede variar considerablemente, desde unos pocos milímetros hasta pues centímetros o un tamaño importante, dependiendo también, pues como decimos, de la etapa de la vida y del desarrollo y el tiempo que haya estado expuesta la paciente. Siempre pues importante mencionar, algunos de los fibroadenomas también pueden estar asociados a cambios en la apariencia de las mamas. En algunos casos pueden provocar cambios como asimetría mamaria, distorsión de los contornos mamarios o cambios visibles en lo que es la piel de las mamas. Pues obviamente todos estos hallazgos a veces nos pueden hacer pues confundir un poco o empezar a pensar que podríamos estar frente a una condición maligna. Sin embargo, pues siempre es importante hacer un abordaje completo con las características, sobre todo palpables e imagenológicos de la imagen, para poder llegar a un adecuado diagnóstico. Dentro de los estudios, entonces, de imagen, pues ya tenemos la opción de la mamografía, que pues es una técnica por imágenes que es estándar pues para la detección definitivamente del cáncer de mama, que si bien los fibroadenomas suelen ser benignos, pues puede aparecer como masas bien definidas, redondeadas u ovuladas, con márgenes lisos en las mamografías, y las clasificaciones dentro de estos fibroadenomas pues realmente son poco frecuentes, pero pueden aparecer ocasionalmente cuando nos están haciendo algún reporte de mamografía. Y las mujeres que tienen un abundante o un tejido mamario denso, pues serían aquellas, o las mujeres mayores, serían aquellas que se beneficiarían en este caso de punto de requerir una mamografía. En cuanto a la ecografía mamaria, pues es una modalidad pues, de diagnóstico que es esencial para caracterizar este tipo de lesiones y en general las lesiones mamarias, en particular en mujeres que pues son jóvenes, que tienen un tejido mamario denso. Los fibroadenomas pues suelen aparecer como masas hipoecoicas, masas oscuras, que tienen unos márgenes bien definidos en la ecografía, y esta técnica de diagnóstico pues va a permitir la visualización, la evolución en tiempo real también de la vascularidad o no dentro de la lesión, que nos va a ayudar pues a orientar el diagnóstico. La resonancia magnética definitivamente pues no está indicada de manera usual para este tipo de pacientes. Sin embargo, podríamos pensar en ella cuando requerimos pues, una mejor caracterización de la lesión, pero en otros contextos definitivamente no. Ellas, y pues bueno, considerando de pronto qué pacientes que tienen fibroadenoma vayan a requerir tratamiento quirúrgico, entonces aquellas que definitivamente son sintomáticas y que
esos síntomas de pronto están causando un impacto negativo en su calidad de vida. En aquellos fibroadenomas que tengan mayores a 2.5, de 2 a 2.5 centímetros, o que tengan un gran tamaño relativo con relación al tamaño que tienen los senos, cuando son muy superficiales, cuando hay una disrupción importante de los contornos del seno en pacientes que tienen mayores de 35 años, y el fibroadenoma juvenil, que definitivamente pues uno podría considerar en que estas pacientes podrían beneficiarse de manejo quirúrgico. En cuanto a la hipertrofia mamaria juvenil, que es otra de las condiciones, entonces generalmente se da o el desarrollo es durante la pubertad o el inicio de la lactancia gestacional, o consiste pues en una proliferación excesiva de ese tejido ductal y estromal. Ella tiene una característica, es que tiene a tener como su periodo de crecimiento máximo de 6 meses y posteriormente se da un periodo de estabilización. Pero pues es una condición que tiende a tener o tiene un alto impacto a nivel psicológico de la paciente, por lo que muchas veces va a requerir tratamiento, en este caso una mamoplastia de reducción, pues ya teniendo en cuenta que pues habría que esperar más o menos entre 6 a 12 meses, que es donde se da o donde se produce este periodo de estabilización del crecimiento de esta hipertrofia mamaria juvenil, para pues considerar más o menos pues como sería pues cuál sería el tamaño máximo, y definitivamente si pues vamos para plantear el manejo quirúrgico en la paciente. Se desconoce de la hipertrofia mamaria benigna pues la etiología directamente, pues sin embargo pues no, o se ha estimado que probablemente exista una base hormonal para la afección, y pues respaldada por informes que han mostrado incluso que con el uso del danazol, que pues es una antigonadotropina, puede tener un efecto beneficioso en este tipo de pacientes. Entonces, pues podríamos considerarlo en estos pacientes y pues hacer todo el abordaje y el manejo, explicarle cuáles son, pues como el comportamiento y las opciones que tenemos. Dentro de las aberraciones de la etapa reproductiva temprana, entonces aquí dentro de lo más importante, pues vamos a tener lo que es el dolor y la nodularidad mamaria. En cuanto a lo que es la mastalgia, entonces tenemos que es un motivo muy frecuente de consulta en pacientes que acuden a consulta de mama, pues en este caso. Tiene una mayor frecuencia en mujeres que son mayores, mujeres que tienen senos más grandes, mujeres que hacen o realizan poca actividad física. Se estima que hasta el 70% de las mujeres pueden experimentar en algún momento de su vida mastalgia, y que de esas más o menos hablamos que el 10% puede ser una mastalgia severa que definitivamente impacta de manera negativa en la calidad de vida de la paciente. Hablamos que se estima más o menos que puede tener un impacto a nivel de la salud sexual hasta un 41%, y a nivel de alteración del sueño hasta el 35%. Esto asociado muchas veces a que pues, las mujeres que tienen nódulos o que tienen dolor a nivel pues, de sus mamas, generalmente pues se asocia con cancerofobia. Esto va a generar que haya un constante estrés y depresión, pensando en que puedan estar cursando con alguna patología maligna. Entonces, la mastalgia se va a clasificar en 3: dolor mamario cíclico, no cíclico, y el dolor mamario pues extramamario. Aquí pues tenemos que, para hablar inicialmente de lo que es el dolor mamario cíclico, ocupa más o menos el 67% de frecuencia. Las molestias, importante pues recordar que molestias mamarias cíclicas que son leves y que pues son normales, comienzan generalmente durante la fase láctea tardía y se disipan con el inicio de la menstruación. Ellas tienen una característica, y es que el dolor suele ser bilateral y difuso. Es bastante frecuente que sea referido, o es más frecuente que ese dolor sea referido hacia la cara superior externa de la mama. Aquí pues se ha definitivamente estimado que hay o es secundario a una estimulación a nivel de los elementos ductales por el estrógeno y la prolactina, y a nivel del estroma por la progesterona. Como dije, pues suele aparecer una semana antes del que se inicie la menstruación, frecuentemente bilaterales, con mayor presentación entre 20 y 40 años, y está asociado también a pacientes que están recibiendo terapia de reemplazo hormonal o manejo con anticonceptivos orales. En estas pacientes, pues cuando llegan a nuestra consulta, puede ser útil pedirles que registren la aparición y la gravedad del dolor mamario en un diario, que anoten pues los factores posibles que lo agravan y que lo mejoren,
para poder hacer una mejor caracterización de que definitivamente estaríamos frente a un dolor mamario que es cíclico. En cuanto al dolor mamario no cíclico, entonces tenemos que tener una frecuencia aproximadamente del 27%, afecta hasta un tercio de las mujeres. El dolor en este caso, entonces ya vemos que no sigue un patrón menstrual habitual, puede ser constante, puede ser intermitente. Aquí sí es más frecuente que el dolor sea de presentación unilateral, puede presentar modificaciones a lo largo del día, una desaparición incluso espontánea y generalmente tiende a ser bien localizada y con una presentación entre pacientes entre la pre y la posmenopausia con mayor frecuencia. Es bastante común pues que pacientes que tengan este dolor mamario no cíclico no está asociado o esté relacionado más bien con una lesión en la mama o en la pared torácica. También pues son pacientes que pueden a veces que tienen senos muy grandes, senos colgantes, que no tienen de pronto adecuados estilos de vida y pues esto puede que tengan antecedentes de cirugía mamaria previa o que hayan presentado algún trauma, que tenga macroquistis o algún tipo de consumo de medicamentos que pueda estar asociado directamente con este dolor mamario, que en este caso sería no cíclico. Y importante considerar que dentro de la mastalgia también hay un grupo grande que es la del dolor extramamario. Aquí pues se dice que puede tener un origen musculoesquelético como a nivel de la pared torácica, pueden haber trastornos espinales o paraespinales, pueden haber traumatismos o secreciones de una biopsia previa y también puede estar relacionado con problemas médicos como enfermedades biliares, pulmonares, esofágicas o cardíacas. Que tenemos que dentro del dolor extramamario, entonces podemos ver que más del 80% está asociado a causas osteomusculares. Recordemos siempre hacer un adecuado abordaje y pues no quedarnos solamente en que pues es un dolor a nivel o una mastalgia y pudiéramos estar, por ejemplo, frente a una paciente que está con un infarto agudo de miocardio. Entonces, pues tener en cuenta también que existen estas otras opciones de dolor extramamario y siempre que llegue nuestra paciente en el abordaje, pues recordarlas. Pacientes con fibromialgias, perdón, pueden reportar incluso mastalgias en más del 40% de las pacientes. Entonces, como para tenerlo en cuenta. Dentro del abordaje entonces de esta mastalgia, entonces pues importante la historia clínica. Aquí pues va a ser importante o clave examinar a una mujer con dolor mamario buscando signos sugestivos de malignidad, pues siempre igual hay que descartarlo, como una masa, cambios en las condiciones o características de la piel, secreción sanguinolenta por el pezón y pues recordar cómo pues es el abordaje adecuado para realizar ese examen mamario de la paciente en el consultorio y pues también educarla acerca de cómo debe hacerse su autoexamen. Dentro de las imágenes, pues es importante dependiendo de si los hallazgos que estamos encontrando durante nuestro examen físico de evaluación son hallazgos sospechosos o no. Entonces, las mujeres que tengan cualquier edad, que presenten hallazgos físicos sospechosos, como sea una masa de gran tamaño, que sea muy dolorosa, o cambios a nivel de la piel, o bueno, la secreción sanguinolenta por el pezón, entonces deben someterse generalmente a una mamografía con ecografía dirigida, y pues estas pacientes deben ser evaluadas siempre clínicamente para descartar que no se trate de patología maligna. En cuanto a cuando tenemos pacientes que tienen hallazgos físicos normales, o bueno, no normales, sino que no son sospechosos de alguna condición maligna, y pues dependiendo también de la edad de la paciente, o dependiendo de cómo estén con el tamizaje de cáncer de mama, las mujeres que tienen dolor de mama, pero que no tienen ningún otro hallazgo, entonces podríamos considerar someterla a imágenes selectivamente, dependiendo, como digo, de la condición y de la edad, y pues también podríamos hacer un seguimiento en este tipo de pacientes, aunque se ha demostrado, no sé, que cuando muchas de estas pacientes ya que llegan a nuestro consultorio y se realiza una imagen y la imagen demuestra que definitivamente pues no hay alguna alteración que nos pudiera sugerir malignidad, estas pacientes tienden a tranquilizarse, su ansiedad y todo lo que mencionamos pues va mejorando y eso hace incluso que la percepción del dolor mejore y son pacientes que muy frecuentemente no consultan nuevamente pues por el dolor porque pues consideran que ya con la imagen que les dijo que estaba todo bien pues se van pues como un poco más tranquilas. En cuanto a lo que es el factor desencadenante, que también hace parte del abordaje, entonces acá es ya habiendo revisado cada una de las condiciones o de
la clasificación, si se trata de una mastalgia no cíclica, si es cíclica, y en el caso de que sea extramamaria, pues lograr determinar definitivamente cuál es el factor que lo está desencadenando y instaurar el manejo. En cuanto a la mastalgia, entonces tenemos que para el manejo vamos a tener primera línea en la que pues hablamos de que sería un manejo conservador. Aquí descartaríamos, o es importante descartar neoplasias, el apoyo físico y los analgésicos. En cuanto a los analgésicos, tenemos que el acetaminofén se puede usar como medicamento antiinflamatorio no esteroide, o podemos usar los AINES. Se ha propuesto también que en estas pacientes se pueden usar AINES tópicos, sin embargo, pues, por ejemplo, AINES de baja respuesta, como el ibuprofeno, no tienden a ser muy efectivos. Se considera que sería una buena opción usar AINES tópicos como diclofenaco, también se podría usar la progesterona tópica para las pacientes. En cuanto al apoyo físico, entonces, prendas de soporte, podemos usar compresas tibias o hielo local para ayudar a tener o que la paciente presente mejoría. En cuanto a la segunda línea, entonces tenemos que podríamos considerarla cuando hay una persistencia del dolor o cuando hay un impacto negativo en la calidad de vida o cuando la paciente pues ya la hemos tenido más o menos 6 meses con terapia de primera línea y sin embargo no ha habido una adecuada respuesta. Entonces acá dentro de las opciones que tenemos para esta segunda línea en el caso del manejo de la mastalgia, entonces tenemos que, pues está la opción del tamoxifeno o el danazol, generalmente podemos o solemos o se puede usar durante más o menos 1 a 3 meses hasta que el dolor en la paciente disminuya o pues definitivamente cuando ya empiecen a aumentarse los efectos secundarios y tengamos que suspenderlo. Entonces, en cuanto al tamoxifeno, entonces en pacientes con mastalgia que son más graves o definitivamente mastalgia que es refractaria a otros tratamientos, puede o se ha demostrado que puede aliviar ese dolor a nivel de las mamas. Sin embargo, pues ya conocemos que tiene unos efectos secundarios que pues son significativamente importantes, por lo que pues tenemos que tener pues como mucha consideración con qué pacientes los vamos a usar. Se pueden usar dosis entre 20 y 10 miligramos diarios, sin embargo los estudios han mostrado que con 10 miligramos día el tamoxifeno ha logrado tener un impacto positivo en cuanto al reporte en la mejoría de la mastalgia. Y pues en cuanto al danazol, el danazol pues también podríamos usarlo, sabemos que es un andrógeno en el caso de la mastalgia, sobre todo mastalgia de presentación grave, se pueden administrar dosis de 200 miligramos una vez al día. Sin embargo, pues es importante mencionar que a partir de desde el 2018 la FDA ya no lo aprueba o no aprueba el uso del danazol para la indicación médica particular de manejo de enfermedad fibroquística de las mamas. Y pues que el uso del danazol definitivamente pues también está limitado por sus efectos androgénicos, pero una de las opciones que se proponen es tanto para tamoxifeno y danazol restringir el uso para administrarlo durante la fase lútea del ciclo menstrual y esto va pues a reducir los riesgos o los efectos secundarios sin comprometer definitivamente su eficacia. Y también pues tenemos la opción de la bromocriptina, que pues es un agonista de la dopamina que va a inhibir la liberación de prolactina y que pues se ha demostrado también que es eficaz para aliviar el dolor pero en comparación con el placebo, pero es menos eficaz que el danazol y hasta 80% de las mujeres que pues tenían consumo pueden presentar efectos secundarios no deseados como dolores de cabeza y mareos, lo que van a hacer que haya una poca adherencia a este manejo. Hay otro tipo de terapias pues que definitivamente no han sido probadas con ensayos aleatorizados, pero que se mencionan en la literatura, como es la dieta baja en grasas y alta en carbohidratos, también el no consumo de cafeína o el EPO, que pues es el aceite de onagra, que también se puede o que pues se han hecho estudios, pero como digo, no con evidencia científica de alto impacto, que han mostrado que pueden tener algún tipo de beneficio para este tipo de pacientes. Y pues la vitamina E que pues se sigue en muchos sitios formulando, sin embargo, para estas condiciones, sin embargo, pues sabemos que se ha demostrado en múltiples ensayos aleatorios que la vitamina E pues no es mejor que el placebo definitivamente en el tratamiento de la enfermedad mamaria benigna. Aunque pues las mujeres a veces tienden a indicar algunos percepción de beneficios con el mismo. Y hay algunas investigaciones en curso, se están investigando, por ejemplo, los fitoestrógenos, las isoflavonas, perdón, y la leche de soya como tratamientos alternativos
la leche de soya, pues en algunos estudios ha empezado a mostrar unos como resultados prometedores, sin embargo, pues hace falta que se confirmen o se compruebe con mayor, eh, con estudios, pues, como digo, ensayos clínicos definitivamente autorizados. En cuanto a la secreción por pezón, pues es importante tener en cuenta la tercera queja más común o por la que se nos puede presentar una paciente en consulta de mama. Hasta 80% de las mujeres en edad reproductiva pueden presentar en algún momento de su vida pues una secreción por el pezón. La mayoría son de orígenes benignos. Cuando tenemos pacientes con secreción por pezón, entonces los objetivos principales va a ser diferenciar una secreción benigna de aquellos que probablemente van a tener o tienen una lesión de alto riesgo, una neoplasia maligna, y tratar a esas pacientes con secreción patológica por pezón subyacente. Entonces, en cuanto a la secreción del pezón, importante pues hacer una adecuada evaluación clínica, recordar que la secreción, existe una secreción fisiológica que pues es la secreción de la galactorrea, que pues se va a definir como una secreción que no es patológica y que no está relacionada en este caso con la lactancia o con el embarazo. Suele manifestarse como una secreción que va a ser lechosa, copiosa, generalmente es bilateral, aunque en algunos casos también se puede presentar de forma unilateral. Cuando estamos probablemente frente a secreciones que ya no consideramos como fisiológicas, sino patológicas, entonces recordar que pueden ser secreciones que son persistentes, erosas, sobre todo cuando estamos frente a secreciones por presión hemorrágicas o que tienen una condición unilateral o que están asociadas a masas o lesiones cutáneas. En este caso, y cuando estamos frente a este tipo de pacientes, sería importante entonces realizar estudios de imagen y con las imágenes pues también establecer cuáles de estas pacientes pueden estar frente a una condición sospechosa o no sospechosa de malignidad y dependiendo pues definitivamente de la condición, entonces establecer pues el manejo que se le va a dar, si es una paciente que se puede dejar en observación en caso de que sean lesiones no sospechosas, biopsia y cirugía. Y pues claro está, en nuestros pacientes que tengan galactorrea, siempre de todas formas, pues descartar que no se encuentren en embarazo, preguntar por consumo de medicamentos o algunas otras condiciones que pudieran estar asociadas. Cuando tenemos o estamos frente a lesiones que son sospechosas, pues estas pacientes deberían pues echarse. Es importante que en el momento del examen físico hagamos como con las manecillas del reloj, logremos establecer como cuál de los lobulillos o de las caras es la que está al hacer presión generando que haya secreción en nuestras pacientes para pues poder posteriormente con las imágenes hacer una adecuada relación. En cuanto a las aberraciones de la involución, entonces tenemos la ectasia ductal, en donde pues vamos a estar frente a dilatación de los ductos subaerolares. Dice que tiene una prevalencia más o menos del 40% en pacientes de 70 años. Los signos, pues, retracción del pezón, la telorrea y una masa palpable periodoral o retroaerolar, pues nos deben hacer pensar definitivamente en una ectasia ductal. Debe hacerse diagnóstico diferencial con mastitis periductal y el tratamiento quirúrgico, en este caso, pues la corrección de la inversión del pezón o el drenaje de abscesos si existe una infección asociada, pues sería pues, importante. En las imágenes, entonces, igual, en ecografía podemos establecer un diagnóstico también de cuando pues tenemos definitivamente una ectasia a nivel de uno de los ductos. Cuanto a los quistes palpables o los quistes, tenemos que tener una prevalencia de más o menos del 7%, 15% de las masas palpables mamarias están asociadas con quistes. Los lóbulos distendidos e involucionados pues están asociados precisamente a que se den este tipo de condiciones. Es más común en mujeres perimenopáusicas y aquí vamos a tener tantos quistes simples como quistes complejos. En los simples hablamos de un contorno que es liso a nivel de imagen, contornos lisos, sin ecos internos, sin realce posterior y que podemos tener tanto macroquistes como microquistes. En el quiste complejo, pues que vamos a tener ecos internos o tabiques delgados a nivel del reporte de imagen, con paredes que generalmente son engrosadas o que tienen una apariencia irregular, que exista una ausencia del realce posterior y pues tener en cuenta que ya en los quistes complejos, dependiendo pues, de las condiciones, los antecedentes y la edad de la paciente, habría que pensar
pues que hay una tasa de detección de cáncer o relación de 2.6 y 30% de las pacientes. Y los tratamientos de los quintos complejos, pues probablemente van a requerir un estudio o requieren un estudio citológico para poder hacer un descarte o una confirmación de estados de malignidad y poder establecer cuál va a ser el abordaje de la paciente. También están las lesiones fibróticas, en este caso, por ejemplo, la adenosis esclerosante. En este caso, pues tendremos masas que son palpables. A nivel de mamografía, pues vamos a encontrar microcalcificaciones, se va a reportar como bordes irregulares o que también pueden ser regulares. Y pues al hacer los estudios de patología, un reporte de una proliferación mioepitelial excesiva más fibrosis. Acá pueden haber también lo que son las cicatrices radiales con tamaños menores a 1 centímetro o lesiones esclerosantes complejas que pueden tener también menores a 1 centímetro predominantemente. Y el diagnóstico, pues, BACAF, fue biopsia por BACAF y siempre recordar que, pues, en este tipo de pacientes, por las características, debería hacerse un diagnóstico diferencial con el carcinoma ductal in situ, o sea, son pacientes que requieren patología para lograr establecer que no existe compromiso o malignidad. Y en cuanto a las aberraciones de la involución, entonces tenemos la hiperplasia simple, aquí tenemos que está el papiloma ductal, ellos generalmente como pueden ser únicos o múltiples, tienen un bajo potencial de malignidad, es más frecuente que se presenten en pacientes entre los 30 y los 50 años, su localización generalmente es subaerolar, o podemos tener casi en un 50% de las pacientes la presentación de la telorragia, y en estas pacientes, pues el tratamiento va a ser la resección en caso de que la patología nos muestre que existe atipia, que haya una microdectomía o un seguimiento imaginológico en el que definitivamente pues podemos estar pendientes de qué cambios pudieran tener estas pacientes que nos estuvieran haciendo pensar en que está progresando hacia malignidad. Los tumores filoides, que son pues neoplasias fibroepiteliales, ellas tienden a tener un comportamiento sarcomatoide, su incidencia realmente es baja, se habla que del 0.3 al 1%, con picos de presentación más o menos entre 40 y 45 años. Los tumores filoides pues pueden ser benignos, más o menos en un 60%, pero ellos pueden tener con una recurrencia menor al 10%. Podemos tener tumores filoides borderline hasta el 20%, con metástasis hasta 3%. Y tenemos, o podemos tener también tumores filoides malignos hasta en un 20%, que tengan o que presenten compromiso ganglionar hasta 5% y metástasis a pulmón hasta un 20%. El tratamiento pues será definitivamente la resección, se estima que más o menos con un margen de 1 a 2 centímetros en pacientes que tengan tumor filoides establecido como borderline o maligno. Y en cuanto a las condiciones no ANDI, en este caso, pues para revisar lo que son las infecciones en la mama, pues se puede dar una de presentación entre los 18 y 50 años, un evento pues que está asociado generalmente a un evento precedor o primario, puede ser un quiste epidérmico, edadenitis, y pues que está clasificado si definitivamente están asociados o no a condiciones de lactancia. Entonces tenemos las mastitis que están asociadas a lactancia con una incidencia hasta el 2 al 10%, un pico de presentación de 6 semanas postparto más o menos, una pues infección asociada al sistema de salud, en algunos de los casos cuando se trata de infecciones que son muy tempranas. Muchas veces pues, podemos estar frente a infecciones que están asociadas con presencia o en este caso de gérmenes resistentes. La etiología pues, más frecuente es por Staphylococcus aureus, porque existe pues obviamente una disrupción entre la integridad cutánea y el pezón, lo que da o permite que haya una entrada del germen. El tratamiento, pues, son pacientes que van a requerir antibiótico-terapia, podemos considerar la dicloxacicilina, cefalexina, clindamicina, y en pacientes que, a pesar del manejo antibiótico instaurado, vemos que 48 horas persisten sin respuesta, podríamos pensar que estamos frente a Staphylococcus aureus meticilino resistente y considerar si son pacientes que requieren un escalonamiento del manejo, como en el caso de, podríamos pensar en opciones como vancomicina más ceftriaxona, y pues en estas pacientes definitivamente importante explicarles y hacer educación acerca de que es importante que haya una extracción de la leche materna.
Las mastitis que no están asociadas a la lactancia, entonces tenemos las periorales o la periductal, se ha asociado en bastante o frecuentemente en pacientes que tienen hábitos de tabaquismo. Aquí ocurre pues lo que son los daños de los ductos subaerolares, o pacientes que van a presentar signos inflamatorios a nivel peridural o que van a presentar masas o abscesos dolorosas. El tratamiento, pues también como en el anterior, va a ser pacientes que requieran antibiótico-terapia. En pacientes que estén con abscesos deberíamos considerar entonces el drenaje percutáneo, teniendo en cuenta que son pacientes que pueden tener una alta tasa de recurrencia, pero cuando se realiza directamente la resección del ducto, que sería otra de las opciones, son pacientes que pues tienen un riesgo de necrosis del pezón, riesgo de fístula ductal o fistulectomía o fistulectomía. Entonces, pues habría que abordar muy bien pues a la paciente, tratar de ver cómo va evolucionando con la antibiótico-terapia y el drenaje percutáneo, y pues educar a la paciente frente a los riesgos que se pueden presentar. Las mastitis, dentro de las mastitis no asociadas a la lactancia también está la mastitis periférica o granulomatosa y la granulomatosa lobular. Acá pues se presenta como granulosas no gaseosos, microabscesos, son masas generalmente que son irregulares, que pueden tener distorsión del contorno mamario, están asociados con una etiología de Corynebacterium, tratamiento también antibiótico-terapia, y se estima que pues se debería evitar la resección de estas masas hasta que haya un control del proceso inflamatorio. Una opción es dejar corticosteroides de depósito, y algunas de las pacientes pueden tener una resolución espontánea entre 6 a 18 meses. Entonces, pues habría que hacer seguimiento y estimar en qué momento pues la paciente requeriría o ya hay un cese de ese proceso inflamatorio intenso para pensar en un abordaje quirúrgico. Y las mastitis periféricas también las asociadas a infecciones cutáneas, pacientes muy frecuentes en pacientes que tienen sobrepeso, pacientes que tienen senos muy grandes, pacientes que tienen linfasitis o posirradiación, pacientes que presentan quistes epidérmicos, pacientes con hidradenitis supurativa o con algún tipo de infección postoperatoria. Entonces podríamos presentar también este tipo de mastitis. Igual pues hacer un abordaje con antibiótico terapia, manejo pues local, y hacer un seguimiento a la evolución de la paciente, descartar que pues no hayan accesos que sean o que requieran de pronto algún tipo de intervención o drenaje quirúrgico. En cuanto a lo que son algunos artículos que quise traer para que revisemos, eh, está este que pues estudió, es establecer el riesgo de asociación de enfermedad benigna con una progresión o una asociación a cáncer de mama. Es una revisión sistemática y un metaanálisis. Este pues fue publicado en el 2014, un poquito, sin embargo no hay muchos metaanálisis al respecto. Fue publicado en la revista de tratamiento de cáncer de mama, que es una clasificación Q1. Aquí, pues, el tipo de estudios son, como dijimos, un metaanálisis de estudios observacionales. Aquí se incluyeron estudios retrospectivos y prospectivos. Lo que se hizo fue una búsqueda en PubMed, Google Scholar y Embase hasta enero del 2011. Los estudios publicados entre 1972 y 2010 que evaluaron la relación entre enfermedad mamaria benigna y el riesgo de cáncer de mama fueron los incluidos. Aquí pues se lograron identificar durante la búsqueda 3.409 artículos. Sin embargo, dentro de esos artículos se incluyeron en el metaanálisis 32 estudios que cumplieron con los criterios de inclusión. Y en este estudio, pues, se establecieron o se buscó como desenlace primario cuantificar cuál era el riesgo de desarrollar cáncer de mama en mujeres con enfermedad mamaria benigna en comparación con la población general, y como desenlaces secundarios, pues, evaluar cómo las diferentes categorías histológicas de enfermedad mamaria benigna influyen en el riesgo de cáncer de mama. Entonces, dentro de los resultados que ellos aportan y que pues resultan ser estadísticamente significativos, tenemos que en este caso la enfermedad proliferativa sin atipia, que fue pues como hicieron la clasificación para el estudio, mostró que tiene un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de mama en este tipo de pacientes.
Aquí podemos ver en esta otra tabla cómo después de hiperplasia atípica, esta es sin atipia, esta es hiperplasia atípica, y acá podemos ver que existió o se estableció que existe un riesgo mayor de desarrollar cáncer de mama con un RR pues, importante de hasta 3.93, con un índice de confianza que es de 3.24 a 4.76. Y dentro de lo que presentan también, que pues la enfermedad no proliferativa no se asoció definitivamente con un aumento significativo en el riesgo de presentación de cáncer de mama con un RR de 1.17. Sin embargo, pues hay que reconocer que el estudio tiene pues, varias limitaciones. Uno es, pues, ellos informan que pues no hubo como una falta de una clasificación uniforme en cuanto a las patologías benignas de mama, que fue pues lo que inicialmente hablamos, una de las razones por las que se busca unificar esos conceptos para cuando se realicen los estudios poder tener resultados pues más concluyentes. Hubo un poco de variabilidad en lo que fue la calidad de los estudios y hubo heterogeneidad pues, significativa en algunos subgrupos, sobre todo, y lastimosamente, en los análisis de las pacientes con enfermedad no proliferativa y enfermedad benigna no especificada, que pues, mostraron una heterogeneidad importante, pues lo que sugiere pues, que aunque son resultados que tienen o que muestran o nos dan conocimiento acerca de esa progresión, deben hacerse estudios un poco más que haya mayor homogeneidad en la clasificación para lograr establecer que exista una significancia estadística. Entonces, dentro del siguiente estudio para revisar, entonces es el riesgo de cáncer de mama, haciendo como un seguimiento o evaluando la progresión histológica en una serie de biopsias en pacientes que tenían biopsias reportadas enfermedad benigna. Pues fue publicado este estudio en el 2017 en la revista del Instituto de Cáncer, es una clasificación Q1 también, es un estudio de tipo de corte retrospectivo en el cual se incluyó una corte de 13.466 mujeres de entre 18 y 85 años que fueron sometidas a biopsias benignas de mama entre 1967 y 2001. Este análisis incluyó a 1.414 de esas mujeres que tuvieron múltiples biopsias benignas antes de que se realizara cualquier diagnóstico de cáncer de mama. Las muestras histológicas se revisaron para clasificar las lesiones. Ellos la clasificaron como enfermedad no proliferativa, proliferativa sin atipia y pacientes con hiperplasia típica. Su desenlace primario fue evaluar cómo el riesgo de cáncer de mama cambia con la progresión o regresión de las categorías histológicas en las biopsias secuenciales y dentro de los resultados que ellos arrojan como significativos, entonces está inicialmente que las mujeres que progresaron de una biopsia no proliferativa o sea, que tenían una biopsia no proliferativa y progresaron a una proliferativa o con hiperplasia atípica presentaron pues un riesgo aumentado de cáncer de mama hasta un 1.77. También que aquellas pacientes en las que se vio que en las pacientes que tenían una enfermedad proliferativa sin atipia y regresaron a una categoría que era no proliferativa, ellos tuvieron pues hubo una disminución en cuanto al riesgo asociado a cáncer, en este caso una disminución de 0.49. Y también como en mujeres que tuvieron biopsias iniciales con hiperplasia típica, el riesgo pues fue elevado y las que se mantuvieron con reportes pues, de hiperplasia típica, un riesgo que pues fue elevado y con un hazard ratio de 7.30 para estas pacientes. Entonces, pues en cuanto al estudio, pues revela que la progresión histológica en biopsias secuenciales aumenta el riesgo de cáncer de mama, mientras que la regresión, como lo vimos, pues puede reducir importantemente dicho riesgo. Sin embargo, pues reconocer también que pues hay ciertas limitaciones en el estudio, es que es una muestra pequeña, que pudo de pronto existir un sesgo de selección porque las mujeres incluidas pues fueron aquellas que se sometieron a más de una biopsia benigna
lo que pues podría no representar a toda la población de mujeres con enfermedad mamaria benigna, y pues es posible que estas mujeres hayan tenido mayor riesgo clínico de cáncer, algunas desde el principio, y que no, pues que eso haya podido sesgar los estudios, teniendo en cuenta que, por ejemplo, no se informó que hubieran en estas pacientes ausencia o estudios genéticos para lograr determinar si de pronto alguna tenía alguna alteración o alguna mutación de los BRCA que pudiéramos pensar que inician con algún mayor riesgo. Sin embargo, pues ellos quisieron mostrar en estas pacientes cómo la progresión o las biopsias progresivas en estos pacientes, cómo podían estar asociadas con riesgo de cáncer. Y finalmente, pues es una caracterización de las enfermedades benignas de la mama y su asociación con la edad, lo que son los factores hormonales y antecedentes familiares de cáncer de mama entre mujeres, en este caso de Suecia. Este es un artículo que fue publicado en el 2021 en la revista JAMA con clasificación Q1. Dentro, pues es un estudio de cohorte retrospectivo que incluyó 70.877 mujeres del proyecto Karma, que fue el que mencionamos inicialmente, en Suecia, que tenían entre 40 y 60 años. Fueron pacientes que asistieron a un programa de cribado mamográfico entre el 2011 y el 2013. Se recolectaron, o la metodología fue que recolectaron datos a través de un cuestionario sobre factores reproductivos, estilo de vida, y se obtuvieron pues registros médicos patológicos de biopsias de mama para clasificar las enfermedades mamarias benignas según en ese momento las guías más recientes europeas que contaban, y se hizo un seguimiento hasta 2015. Dentro de los resultados, entonces, los primarios buscaron la incidencia de subtipos específicos de enfermedad mamaria benigna en relación con factores hormonales y antecedentes familiares de cáncer de mama, y dentro de los resultados secundarios que buscaron evaluar fue la influencia de la edad en el riesgo de presentación de enfermedad mamaria benigna. Entonces, los resultados que ellos reportan como significativos, tenemos entonces, o que vemos acá, que en las pacientes nulíparas, versus haber tenido 3 o más hijos, se asoció significativamente con un mayor riesgo, con un riesgo reducido, perdón, se asoció con un riesgo reducido de tener enfermedad o de tener una hiperplasia epitelial sin atipia. También que se asoció significativamente a su vez a tener o sea, si bien tenía menor riesgo de enfermedad hiperplásica típica, tenían atipia, tenían un riesgo significativamente mayor de presentación de quistes con un HR hasta 1.38. En esta tabla, que es la tabla 2, entonces ellos lo que hicieron, o acá lo que nos muestran de manera significativa, es que el riesgo de fibroadenoma en edad premenopáusica se asoció significativamente con el uso actual de lo que era la terapia de reemplazo hormonal, hasta un 0.65, o en pacientes que tenían el uso de anticonceptivos orales durante 8 o más años, que también se pudo ver que tenían hasta un 0.75% de aumento de riesgo de presentación de fibroadenomas. Y nos muestran también cómo el uso de terapia de reemplazo hormonal se asocia con el aumento de riesgo de varias enfermedades benignas de la mama, como es la hiperplasia epitelial con atipia, con un ratio hasta 1.81, independientemente del tiempo. También tenemos que, si bien para pacientes que tenían o que presentaban más de 5 años de manejo, especialmente pues con terapia de reemplazo hormonal, cómo se aumentaba el riesgo de presentación de fibroadenomas, especialmente, bueno, de hasta un 2.61 del high ratio, para el riesgo de que se aumentara la producción de fibroadenomas en este tipo de pacientes. Y lo mismo como los quistes en estas pacientes que son usuarios de terapia de reemplazo hormonal,
En etapas perimenopáusicas y posmenopáusicas, pues obviamente que también se demostró que hay una asociación importante, entonces, entre la terapia de reemplazo hormonal y presentación de patología mamaria benigna en estas pacientes, teniendo en cuenta que pues en pacientes que han tenido manejo por más de 5 años este riesgo se aumenta, y en pacientes que tienen antecedentes o historia también de consumo de anticonceptivos orales. Entonces, para finalizar, dentro de las conclusiones, importante recordar que cuando el paciente llega a la consulta hay que establecer en qué periodo de la vida o reconocer que existen diferentes periodos de la vida y que dentro del desarrollo normal y la evolución se pueden presentar anormalidades y aberraciones que no siempre van a implicar una enfermedad y que deben ser reconocidas por el personal para abordarlas como tal. Que la enfermedad mamaria benigna pues es la causa más común de problemas de mujer, a nivel mamario en las mujeres, que hasta el 30% de las mujeres que sufren enfermedad mamaria benigna pues van a requerir en algún momento de su vida tratamiento, que es importante realizar una triple evaluación o el triple diagnóstico en estas pacientes, examen clínico, toda la historia clínica completa, la evaluación por imágenes, ecografía o la mamografía y un examen patológico, bien por biopsia por BACAF o por biopsia con aguja gruesa, dependiendo, y que va a permitir que la mayoría de las pacientes, además pues, de descartar que haya una condición de malignidad, reciban tranquilidad y pues esto también va a tener un impacto positivo, ya vemos, en su calidad de vida y en la presentación de los síntomas. Y pues dado que la mayoría de las lesiones benignas no están asociadas, como pudimos ver, generalmente a un mayor riesgo de mama posterior, sobre todo pues excepto las que vimos que son proliferativas o con atipia, se pueden evitar procedimientos quirúrgicos innecesarios en estas pacientes. Es importante pues realizar un tratamiento precoz, un diagnóstico precoz, perdón, y un tratamiento planificado pues para ayudar a aliviar, como mencionamos, toda la ansiedad que se genera ante o alrededor de la cancerofobia por los síntomas que pueda estar presentando la paciente. Y pues tratar de establecer en aquellas que sospechemos o que hayan signos tanto clínicos como analógicos de riesgo de malignidad, como en el caso de la hiperplasia típica, pues que reciban un tratamiento oportuno, una caracterización y un diagnóstico certero para que se pueda establecer un seguimiento adecuado y generar pues conciencia alrededor de la progresión y las condiciones que pueda presentar la paciente a futuro. Gracias.